Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Soy Leonardo Luna y en este corto video quiero describir brevemente el desarrollo del cerebro antes del nacimiento. Lo primero en lo que quiero hacer énfasis es que varios de los procesos concernientes al desarrollo del cerebro se ven afectados por la relación entre la carga genética que traen los infantes y lo experiencial. Es decir, que el desarrollo del niño depende de cómo se relaciona el organismo con el medio que lo rodea. En la segunda semana de la concepción, el cigoto humano, que es la célula que resulta de la unión entre el espermatozoide y el óvulo, se convierte en un embrión, que a su vez está constituido por tres capas. El endodermo, que es la capa más interna y da origen a los intestinos, el hígado, los pulmones, etc. El mesodermo, que es la capa media y da origen al sistema esquelético, a los músculos y al aparato reproductor. Y el ectodermo, que es la capa más externa y da origen a la piel y el tejido nervioso, incluido el cerebro. Ahora bien, el proceso llamado inducción neuronal ocurre 16 días después de la concepción. En este proceso, las células de la capa ectodérmica se convierten en el tejido neuronal y es así que tenemos lo que se conoce como placa neural. Luego, esta placa se dobla para convertirse en tubo neural. Una vez el tubo neural se cierra, el cerebro se desarrolla en un extremo y el resto del tubo neural se convierte en médula espinal. Si el tubo neural no se cierra adecuadamente, se produce un defecto que es conocido como la espina bífida. Esta imagen nos da una idea general de cómo se vería la espina bífida en un recién nacido. Para el día 20 después de la concepción aparece una protuberancia en lo más alto del tubo neural, desde donde se forman las estructuras conocidas como el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, que posteriormente se convertirán en la corteza cerebral, sistema límbico, cerebelo y tronco cerebral, respectivamente. Ahora bien, las células se forman en el tubo neural. Estas se reproducen rápido. Se estima que el máximo de neuronas que produce por minuto son 200.000. Las neuronas son las células del cerebro que transfieren información. Una vez estas son producidas, se van moviendo gradualmente a lo que va a ser su ubicación posteriormente para ser parte después de una estructura superior en el cerebro. Y es así cuando ocurre el fenómeno denominado proliferación celular, que es cuando las neuronas se dividen para multiplicarse. Eso sucede en dos etapas. La primera se denomina etapa simétrica, porque una célula produce dos células que son idénticas. La segunda etapa se llama etapa asimétrica, porque una célula produce dos tipos de células que son diferentes. Esto ocurre alrededor de la semana 7 de embarazo y continúa aproximadamente hasta el cuarto o quinto mes. Durante la proliferación celular, el embrión es muy vulnerable y muchas de las neuronas formadas no están lo suficientemente maduras. Aproximadamente en la semana 8 después de la concepción, grupos de células empiezan a moverse a diferentes lugares del cerebro. Este movimiento es conocido como migración. Para el final del sexto mes de embarazo, la producción de neuronas está casi completa y las neuronas se encuentran en lo que va a ser su lugar permanente. En este momento, los axones de las neuronas, cuya principal función es recibir impulsos de otras neuronas, empiezan a extenderse
para conectarse con otras neuronas. Y es así cuando el cerebro empieza a fortalecerse y a crecer. Cada ser humano está formado de una célula que está conformada por la información genética de cada uno de los padres. Cada célula en el cuerpo contiene el mismo ADN, pero a través de procesos llamados diferenciación celular, los tipos de células se adaptan gradualmente a diferentes procesos. Entonces, una buena pregunta sería, ¿cómo es posible que una simple célula como el cigoto puede, puede emerger tantas diferentes tipos de células? Bueno, pues es que en cada célula los genes funcionan como un switch de encendido y cuando un gen se enciende o se apaga es cuando se determina qué célula se va a formar en el individuo. Hay otro proceso que se llama sinaptogénesis, que se refiere a la producción de conexiones sinápticas. Esto es muy importante porque permite la transmisión química entre las neuronas. La primera sinapsis se forma alrededor de la semana 23 de gestación. El tiempo de formación sináptica varía de un área de cerebro a otra. La mielina es una capa de grasa que cubre los axones y mejora la eficacia de los mensajes transferidos de una neurona a otra. La mielinización inicia en el tercer mes de embarazo. Cuando el niño nace, el cerebro pesa aproximadamente el 30% de lo que pesa el cerebro de un adulto. La nutrición infantil, por lo tanto, juega un rol importante en la mielinización. La leche materna, por ejemplo, provee ácidos grasos que es esencial para la mielinización y el desarrollo del cerebro. Muy bien. A modo de conclusión, hemos dicho que en la semana 1 y 2 después de de la concepción se forma el cigoto y el cigoto finalmente se termina implantando en el revestimiento del útero. En la semana 3 y 4 ya empieza a aparecer lo que conocemos como el embrión, que se desarrolla hasta la semana 9. Acá se produce el fenómeno de inducción neuronal. Con la primera ola de migración celular, las estructuras cerebrales iniciales empiezan a aparecer a los 20 días después de la gestación de la concepción. Alrededor de la semana 7, la proliferación celular asimétrica comienza y continúa hasta la mitad del embarazo. Muy bien, alrededor de la semana 9 ya se empieza a conocer lo que es el final del periodo embrionario y aparece lo que conocemos como el feto. Y alrededor de la semana 11 en adelante, las células se especializan para generar diferentes funciones. Ese proceso lo conocemos como diferenciación celular. Y comienza lo que se conocen como las primeras sinapsis, que es el fenómeno conocido como sinaptogénesis. Bueno, muy bien, espero que este video les haya ayudado para complementar sus estudios, sus lecturas y ayudarles a resolver las inquietudes que tengan sobre estos temas. Muchas gracias por escuchar y bueno, que pasen un bonito día. Chao.